Saludos, compañeros adeptos de la sabiduría estoica. Estamos encantados de darles la bienvenida a un nuevo episodio de Filosofía para Ganadores. En esta ocasión nos embarcaremos en un apasionante viaje a través de 16 principios poderosos que prometen una transformación profunda en tu vida según la venerada filosofía estoica. Cada uno de estos preceptos actúa como un faro, iluminando nuestro sendero hacia una existencia más rica en significado, resiliencia y sabiduría. Estos 16 principios no son simplemente palabras en un papel. Son directrices prácticas que, cuando se aplican con intención, pueden cambiar la perspectiva con la que enfrentamos los desafíos diarios. Imagina estos principios como herramientas que te ayudarán a esculpir una vida más auténtica y plena. Te instamos a que tomes nota meticulosa de cada uno de ellos, ya sea en un cuaderno físico o en un documento digital, para que puedas revisar y reflexionar sobre ellos cada mañana. Este acto simple, pero significativo, te permitirá integrar gradualmente estos principios en tu rutina diaria, convirtiéndolos en hábitos que te acompañarán en tu jornada hacia una vida más consciente y satisfactoria. Prepárate para explorar estos 16 faros estoicos que guiarán tu camino hacia el crecimiento personal y el florecimiento interior. Principio 1. La percepción de las cosas. En el epicentro de la filosofía estoica se encuentra el principio fundamental de la percepción de las cosas. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de enfocarnos en cambiar el mundo exterior, debemos dirigir nuestra atención hacia la manera en que percibimos e interpretamos las situaciones que enfrentamos. Esta idea revolucionaria postula que nuestra felicidad no depende de eventos externos, sino de cómo elegimos responder ante ellos. Al adoptar una perspectiva consciente y reflexiva, podemos transformar incluso las circunstancias más desafiantes en oportunidades de crecimiento. La capacidad de controlar nuestras percepciones nos empodera, permitiéndonos cultivar la serenidad en medio del caos y establecer un dominio interno que trasciende las fluctuaciones de la vida. Así que el primer faro estoico nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas y encontrar la verdadera fuente de nuestra paz interior en la manera en que elegimos ver el mundo que nos rodea. Este es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la transformación estoica. Este primer principio, según los sabios estoicos, nos impulsa a comprender que nuestra felicidad está intrínsecamente ligada a la forma en que interpretamos los eventos que nos rodean. Como Epicteto afirmó con elocuencia, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Es decir, nuestra capacidad para moldear nuestra realidad se encuentra en la manera en que elegimos percibir y evaluar cada situación. Al adoptar esta perspectiva, nos convertimos en artífices de nuestro propio bienestar emocional. Si enfrentamos un revés, en lugar de sucumbir a la desesperación, podemos elegir verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Marco Aurelio, otro titán estoico, nos recuerda: no puedes controlar los acontecimientos, pero puedes controlar tu actitud hacia ellos. En esencia, se nos insta a liberarnos de la esclavitud de nuestras reacciones automáticas y cultivar una conciencia deliberada de cómo interpretamos cada experiencia. Es esencial comprender que la percepción no solo se trata de observar el mundo exterior, sino de internalizar una forma de ver que moldea nuestro bienestar interior. En palabras de Séneca, no somos perturbados por los eventos, sino por las opiniones que tenemos acerca de ellos. Esta noción resalta la importancia de la autorreflexión constante, donde examinamos críticamente nuestras respuestas automáticas ante las circunstancias. La filosofía estoica nos anima a abrazar la objetividad, a ver las cosas como son, sin los matices emocionales que a menudo distorsionan nuestra percepción. Al adoptar esta actitud, construimos una base sólida para la resiliencia emocional.
Cada situación se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra libertad interna, la libertad de elegir nuestra respuesta. Para Epicteto, no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino que quieran suceder como suceden y te irá bien. Este enfoque nos invita a soltar la resistencia a lo inevitable y abrazar una aceptación serena de la realidad. No se trata de resignación pasiva, sino de una toma de control consciente sobre nuestras percepciones y respuestas. Principio 2. La diferenciación entre lo controlable y lo incontrolable. En el corazón del estoicismo yace el poderoso principio de discernir entre lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro dominio. Como bien expresó Epicteto, hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no lo están. Bajo nuestro control están la opinión, el impulso, el deseo, la aversión. En una palabra, todo aquello de lo que somos propietarios. No están bajo nuestro control el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos públicos. En una palabra, todo aquello de lo que no somos propietarios. Este principio nos invita a desentrañar los hilos de la vida, separando con claridad aquello sobre lo cual tenemos influencia directa de lo que está más allá de nuestro poder. Al comprender esta diferencia, liberamos una energía valiosa al dejar de lado la preocupación y el sufrimiento innecesario respecto a lo que no podemos cambiar. Un sabio estoico abraza el desafío sin desesperarse, centrándose en mejorar su propio carácter y acciones. Marco Aurelio nos recuerda que no puedes tener un mejor mañana si estás pensando en ayer todo el tiempo. La diferenciación entre lo controlable y lo incontrolable nos capacita para dirigir nuestra atención hacia el presente y las acciones que están a nuestro alcance, construyendo así un futuro más positivo y sereno. Este principio no solo nos insta a comprender la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar, sino que nos desafía a desarrollar una sabiduría práctica para aplicar esta distinción en nuestra vida cotidiana. En palabras de Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este recordatorio resalta la importancia de enfocar nuestras energías en aquello sobre lo cual tenemos influencia, en lugar de desperdiciarlas en preocupaciones infructuosas. La diferenciación entre lo controlable y lo incontrolable es una guía para desentrañar la maraña de pensamientos y emociones que a menudo nos sumergen en la ansiedad. Epicteto, con su proverbial claridad, nos aconseja: no pretendas que los eventos ocurran como tú quieres, desea más bien que se produzcan como se producen y te irá bien. Esta perspectiva nos conduce hacia una liberación consciente, donde aceptamos la realidad tal como es y dirigimos nuestro esfuerzo hacia lo que podemos cambiar. Cuando internalizamos este principio, nos volvemos arquitectos de nuestro bienestar emocional. Nos despojamos del peso innecesario de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas y en su lugar dirigimos nuestra atención hacia la forja de un carácter fuerte y resiliente. Principio 3. La aceptación del cambio. El tercer faro en nuestro viaje estoico es la aceptación del cambio. La vida es un río constante de transformación y este principio nos impulsa a navegar sus aguas con gracia y apertura. Como bien afirmó Marco Aurelio, la naturaleza es cambio, la vida es comprensión. La resistencia al cambio es a menudo fuente de sufrimiento. Al aferrarnos a lo familiar, nos resistimos a la corriente natural de la existencia, generando angustia y frustración. La aceptación del cambio nos enseña a fluir con la corriente, a entender que la impermanencia es una constante en la vida. La sabiduría estoica nos invita a abrazar cada cambio como una oportunidad para crecer y aprender. Séneca nos recuerda que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al comprender que la única constante es el cambio, liberamos la energía que de otro modo gastaríamos en resistirnos y la redirigimos hacia la adaptabilidad y la evolución personal.
Este principio nos desafía a ver el cambio no como una amenaza, sino como un compañero en nuestro viaje. Al aceptar la realidad de la impermanencia, encontramos una paz que surge de la flexibilidad y la comprensión de que cada momento, independientemente de su naturaleza, es una pieza esencial en el tapiz de nuestra vida. En la travesía estoica hacia una vida plena, la aceptación del cambio emerge como un principio fundamental. Nos invita a reconocer la intrínseca naturaleza efímera de todas las cosas y a encontrar paz en la danza constante de la vida. Como aseveró Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Este antiguo proverbio resuena con la esencia de la aceptación del cambio, recordándonos que la realidad es fluida, siempre en movimiento. Al internalizar este principio, no solo nos volvemos más flexibles ante las circunstancias cambiantes, sino que también cultivamos una perspectiva de aprecio por la maravilla de la transitoriedad. Séneca nos insta a comprender que nada en la naturaleza se enriquece de permanecer como está. Así, la resistencia al cambio no solo resulta fútil, sino que también nos priva de las ricas lecciones que cada transformación lleva consigo. La aceptación del cambio nos desafía a despojarnos de la ilusión de control absoluto y a abrazar la realidad tal como se presenta. En lugar de aferrarnos a lo conocido, aprendemos a encontrar fortaleza en la adaptabilidad. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es la transición de una alma breve a otra. Cada cambio, por pequeño o grande que sea, es un paso más en el viaje de la vida. Principio 4. La práctica de la gratitud. El cuarto principio que ilumina nuestro camino en la filosofía estoica es la práctica de la gratitud. En un mundo lleno de desafíos y distracciones, la gratitud se convierte en un faro que nos guía hacia la apreciación consciente de lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que falta. Los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad para valorar lo que ya poseemos. Séneca nos recuerda que la vida es como un préstamo que nos ha sido otorgado por la naturaleza. La práctica de la gratitud nos invita a reconocer los regalos cotidianos, desde la simplicidad de un amanecer hasta las complejidades de las relaciones humanas. Al cultivar la gratitud, transformamos la manera en que experimentamos el mundo. Epicteto nos anima a no lamentarnos por lo que no tenemos, sino a agradecer por lo que sí tenemos. Este cambio de enfoque no solo nutre nuestra paz interior, sino que también amplía nuestra percepción, permitiéndonos encontrar alegría en las pequeñas cosas y conexiones significativas. La práctica de la gratitud nos desafía a tomar un momento diario para reflexionar sobre las bendiciones que nos rodean, creando un espacio para la alegría y la conexión emocional. En lugar de dar por sentadas las cosas positivas, aprendemos a valorarlas plenamente, nutriendo así una mentalidad de abundancia. Principio 5. La autodisciplina como camino a la libertad. Adentrándonos en el quinto principio de la filosofía estoica, nos encontramos con la poderosa noción de la autodisciplina como camino a la libertad. Los estoicos comprenden que la verdadera libertad no reside en la ausencia de restricciones externas, sino en la maestría sobre nuestras propias acciones y deseos. Epicteto nos insta a reconocer que ningún hombre es libre si no es amo de sí mismo. Este principio nos desafía a ejercer un control consciente sobre nuestras elecciones y comportamientos, liberándonos así de las cadenas de la impulsividad y la complacencia. La autodisciplina se convierte en el puente que conecta nuestra intención con nuestra ejecución. La práctica constante de la autodisciplina nos permite alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Marco Aurelio, en su famoso Meditaciones, reflexiona: dominar uno mismo es más noble que conquistar ciudades. Al dominar nuestras propias tendencias y deseos, encontramos una libertad interior que trasciende las limitaciones externas.
La autodisciplina como camino a la libertad nos enseña a resistir las distracciones momentáneas en pos de metas a largo plazo. Este faro estoico nos inspira a establecer hábitos que nos acerquen a nuestros ideales y nos alejen de la esclavitud de las gratificaciones instantáneas. La autodisciplina, como quinta piedra angular de la filosofía estoica, nos invita a explorar la senda hacia una libertad auténtica y duradera. Este principio nos desafía a reconocer que la verdadera libertad no se encuentra en la renuncia a reglas o restricciones externas, sino en la maestría sobre nosotros mismos. Epicteto, con su claridad característica, nos recuerda que la libertad es la única meta digna del esfuerzo y, por lo tanto, la única que no es vana. Este enunciado resuena con la esencia de la autodisciplina, la cual nos permite dirigir nuestras acciones con propósito y coherencia. Ser dueños de nuestras decisiones nos otorga la libertad de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La práctica constante de la autodisciplina no solo implica resistir las tentaciones momentáneas, sino también cultivar hábitos que nos acerquen a nuestros objetivos más elevados. Marco Aurelio nos inspira al expresar que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La autodisciplina, en este contexto, se convierte en el vehículo que moldea nuestros pensamientos y acciones hacia formas más constructivas y enriquecedoras. Este principio nos enseña que al dominar nuestras inclinaciones y deseos, nos liberamos de la esclavitud de la gratificación instantánea. La autodisciplina, lejos de ser una restricción, se convierte en la senda hacia una libertad interior que trasciende las circunstancias externas. Principio 6. La introspección como faro de conocimiento. Al adentrarnos en el sexto principio estoico, nos encontramos con la introspección como faro de conocimiento. Este faro ilumina el sendero hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, reconociendo que el conocimiento interior es la clave para la autotrascendencia. Séneca nos guía al afirmar que quien no se perturba con sus pensamientos, sino que los examina y les permite regresar sobre sí mismos. Quien no los oculta, sino que los abraza, encuentra un gran recurso en su propia alma. La introspección no solo consiste en mirar hacia adentro, sino en observar con atención nuestros pensamientos, emociones y motivaciones, permitiéndonos aprender y crecer. Este principio nos desafía a hacer frente a nuestras sombras, a confrontar las verdades incómodas acerca de nosotros mismos. Marco Aurelio nos recuerda que la mayor sabiduría es la honestidad, y la introspección nos brinda la valentía de enfrentar nuestra verdad interior. La práctica regular de la introspección nos proporciona la claridad necesaria para alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Epicteto nos impulsa a preguntarnos, primero, prométeme esto, que siempre te harás la siguiente pregunta. ¿Es esto también algo que está en mi poder? Esta autoindagación nos orienta hacia una vida centrada en lo esencial, dejando de lado lo que está más allá de nuestro control. Principio 7. La empatía como puente hacia la conexión humana. Al adentrarnos en el séptimo principio de la filosofía estoica, descubrimos la empatía como puente hacia la conexión humana. Este faro resplandece en la idea de que la comprensión y el cuidado hacia los demás no solo son virtudes, sino también caminos hacia la realización personal. Epicteto nos guía al expresar que primero aprende a ser un algo para ti mismo y luego aprende a ser un algo para los demás. La empatía, en su esencia, nos llama a mirar más allá de nuestras propias experiencias y a comprender las realidades y sentimientos de aquellos que nos rodean. Este principio nos desafía a reconocer la humanidad compartida en cada individuo, a comprender que todos enfrentamos luchas y alegrías similares en nuestro viaje por la vida. Marco Aurelio nos insta a recordar que la compasión hacia otros comienza de verdad
cuando dejamos de buscar lo que nos hace diferentes y empezamos a reconocer lo que todos compartimos. La práctica de la empatía no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también nutre nuestra propia alma. Séneca nos recuerda que nuestro deber es estar presentes ante los que sufren y aliviar sus penas con palabras y con hechos. Al extendernos hacia los demás, encontramos un propósito más profundo y una conexión que trasciende el individualismo. Esta perspectiva no solo amplía nuestros horizontes emocionales, sino que también nos empodera para tejer vínculos más sólidos y significativos. Séneca, al hablar sobre la empatía, destaca que es cosa propia de almas nobles cuando pueden hacer el bien a otros y no menos cuando sufren males. Esta afirmación resuena con la esencia de la empatía, no solo como acto de compasión, sino como un gesto consciente de entender y compartir las experiencias de aquellos que nos rodean. El arte de la empatía no solo radica en sentir simpatía por los demás, sino en esforzarnos por comprender sus perspectivas y sentimientos. Epicteto nos insta a no ser un adversario de los eventos, recordándonos que al abrazar la realidad de las experiencias ajenas, fortalecemos los lazos que nos unen como seres humanos. La práctica de la empatía nos ofrece una vía para trascender las barreras de la individualidad y la indiferencia. Marco Aurelio nos conduce a reflexionar sobre el hecho de que no hay naturaleza que no sea obrante o trabajadora. Al reconocer la labor y la carga de los demás, nos volvemos colaboradores en la construcción de un mundo más comprensivo y solidario. Principio 8. La resiliencia como fortaleza interior. El octavo faro en nuestra exploración de los principios estoicos es la resiliencia como fortaleza interior. Este principio nos sumerge en la comprensión de que la vida está plagada de desafíos, pero es nuestra capacidad para recuperarnos y aprender de ellos lo que forja la verdadera fortaleza. Marco Aurelio, en su reflexión, destaca que la adversidad es nuestra oportunidad para recordarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces. La resiliencia no consiste solo en resistir las tormentas de la vida, sino en utilizar esas mismas tormentas como oportunidades para crecer y fortalecernos. Este principio nos desafía a ver los obstáculos no como impedimentos insuperables, sino como piedras de afilar que aguzan nuestra voluntad y carácter. Epicteto nos anima al expresar que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos ante ellas. La resiliencia se manifiesta en nuestra capacidad para responder con gracia y determinación frente a las adversidades. La práctica de la resiliencia nos enseña a ver el fracaso no como una sentencia final, sino como un maestro que nos guía hacia la superación personal. Séneca nos impulsa al afirmar que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. En este contexto, la resiliencia nos proporciona el timón para navegar incluso en las aguas más turbulentas. Séneca nos insta a ver los momentos de adversidad como oportunidades para mostrar la verdadera medida de nuestro carácter. La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin dependencia ansiosa del futuro. La resiliencia, en su esencia, nos permite encontrar la dicha incluso en medio de las dificultades, al reconocer que la verdadera fuerza se forja en el crisol de la experiencia. La práctica de la resiliencia implica aprender a gestionar nuestras reacciones ante la adversidad. Epicteto nos anima al expresar que no son los eventos lo que nos perturba, sino nuestros juicios sobre los eventos. En este sentido, la resiliencia no radica solo en superar obstáculos externos, sino también en cultivar la calma interior que nos permite enfrentarlos con sabiduría. La resiliencia nos enseña a no sucumbir ante las dificultades, sino a elevarnos por encima de ellas. Marco Aurelio nos insta a reflexionar, que las cosas no te afecten y tú no serás afectado.
Este recordatorio nos invita a encontrar un centro inquebrantable en medio de la tormenta, una fortaleza interior que persiste más allá de las circunstancias externas. Así, la resiliencia como fortaleza interior nos guía hacia una vida en la que los desafíos se convierten en oportunidades para crecer y demostrar nuestra auténtica resistencia. Sigamos explorando estos principios estoicos, descubriendo cómo la resiliencia nos conduce hacia una existencia enriquecida por la fortaleza interior y el auténtico florecimiento personal. Amigos estoicos, antes de pasar al noveno principio, es momento de unirnos en este viaje de autotransformación. Si estas lecciones resuenan contigo y deseas más sabiduría estoica en tu vida, no te pierdas ni un solo video. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones para no perderte nada y, por supuesto, déjanos tu me gusta si estas enseñanzas están tocando tu corazón. Además, me encantaría conocer tu perspectiva. Deja tus comentarios compartiendo cómo estas filosofías están influyendo en tu día a día o cuál es tu principio estoico favorito. La comunidad estoica crece cuando compartimos nuestras experiencias. Comparte este video con aquellos que crees que podrían beneficiarse de estas enseñanzas atemporales. Construyamos juntos una comunidad dedicada al crecimiento personal y la sabiduría estoica. Principio 9. La moderación como camino a la virtud. Al adentrarnos en el noveno principio de la filosofía estoica, exploramos la moderación como camino a la virtud. Este faro nos guía en la búsqueda de un equilibrio sabio en nuestras acciones y deseos, reconociendo que el exceso y la carencia son obstáculos para una vida virtuosa. Séneca nos insta a vivir a la altura de la necesidad, no de las expectativas. La moderación nos enseña a discernir entre nuestras verdaderas necesidades y los deseos impulsivos, permitiéndonos vivir de manera más alineada con nuestros valores más elevados. Este principio nos desafía a cultivar la autorregulación en todas las áreas de nuestras vidas. Epicteto nos recuerda que no es que tengamos poco, sino que deseamos más. La moderación nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestras ansias, permitiéndonos liberarnos de la búsqueda constante de satisfacciones externas. La práctica de la moderación nos brinda la libertad de elegir conscientemente, en lugar de ser esclavos de apetitos descontrolados. Marco Aurelio nos inspira al expresar que la felicidad consiste en alcanzar un estado de equilibrio entre el deseo y la posesión. La moderación, en este sentido, se convierte en el camino hacia una existencia más plena y serena. La moderación como camino a la virtud nos desafía a encontrar la armonía entre nuestras aspiraciones y nuestras acciones, cultivando así una vida que refleje la verdadera virtud estoica. Sigamos explorando estos fundamentos, descubriendo cómo la moderación nos guía hacia una vida enriquecida por la autenticidad y la virtud. Continuemos nuestro viaje hacia una existencia más equilibrada y virtuosa. La senda de la moderación nos invita a examinar nuestras elecciones diarias y a buscar un equilibrio sabio entre nuestros deseos y la virtud. En el corazón de este principio, encontramos la enseñanza de que el exceso y la carencia son obstáculos para alcanzar una vida de auténtica virtud. Séneca nos insta a vivir a la altura de la necesidad, no de las expectativas. Esto implica despojarnos de las superfluidades innecesarias que a menudo buscamos para llenar vacíos temporales. La moderación nos recuerda que, al alinearnos con lo esencial, liberamos espacio para cultivar la virtud en nuestras vidas. La práctica de la moderación se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, desde las necesidades materiales hasta las emocionales. Epicteto nos invita a reconocer que no es la falta lo que nos afecta, sino el deseo desenfrenado. Al aprender a apreciar lo que tenemos y a moderar nuestros anhelos, encontramos la clave para una paz interior duradera.
La moderación nos desafía a no dejarnos arrastrar por la vorágine de los placeres efímeros, sino a buscar la satisfacción profunda que proviene de vivir con propósito y autenticidad. Marco Aurelio destaca que la verdadera felicidad reside en el equilibrio entre el deseo y la posesión, marcando así la senda hacia una vida más significativa. En el crisol de la filosofía estoica, Séneca nos brinda la sabiduría de vivir a la altura de la necesidad, desprendiéndonos de las expectativas que a menudo nos impulsan hacia un deseo desenfrenado. La moderación nos invita a reevaluar constantemente nuestras prioridades, a liberarnos de la carga de lo superfluo y a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Epicteto nos recuerda que no es la falta lo que nos perturba, sino el deseo insaciable. Al abrazar la moderación, aprendemos a apreciar lo que tenemos, a disfrutar de la suficiencia y a evitar la trampa del constante anhelo. Esta actitud nos lleva a una satisfacción más profunda y duradera. La moderación, según Marco Aurelio, es la llave que abre la puerta hacia una felicidad auténtica. Encontramos la dicha en el equilibrio entre el deseo y la posesión, en saber que nuestras aspiraciones están alineadas con nuestras virtudes fundamentales. Principio 10. La gratitud como antídoto ante la insatisfacción. En el 10º pilar de la filosofía estoica nos sumergimos en la profunda enseñanza de la gratitud como antídoto ante la insatisfacción. Este faro nos insta a cultivar un corazón agradecido, reconociendo que la verdadera riqueza reside en apreciar lo que tenemos, en lugar de anhelar constantemente lo que falta. Séneca, maestro estoico, nos guía al recordarnos que no es que tengamos poco, sino que desperdiciamos mucho. La gratitud, en su esencia, nos lleva a reconocer las bendiciones cotidianas, desde las simples hasta las extraordinarias, creando un escudo ante el constante deseo de más. Este principio nos desafía a no caer presos de la trampa de la insatisfacción perpetua, a encontrar gozo en el presente y a apreciar las pequeñas maravillas que la vida nos ofrece. Epicteto nos inspira al expresar que no busques que las cosas sucedan como quieres, sino que sucedan como suceden y serás feliz. La práctica de la gratitud no solo transforma nuestra percepción de la realidad, sino que también cultiva un estado mental propicio para la felicidad. Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La gratitud, entonces, se convierte en el cimiento sobre el cual construimos pensamientos positivos y una perspectiva enriquecedora. Principio 11. La empatía como llave de la comprensión. En el 11º pilar de la filosofía estoica, nos sumergimos en la enseñanza de la empatía como llave de la comprensión. Este principio nos insta a abrir nuestro corazón y mente a la experiencia de los demás, reconociendo que la comprensión profunda surge de la capacidad de sentir y compartir las emociones ajenas. Epicteto nos guía al recordarnos que primero aprende a ser algo para ti mismo y luego aprende a ser algo para los demás. La empatía, en su esencia, nos invita a reconocer la humanidad compartida en cada individuo, a comprender sus alegrías y luchas como si fueran propias. Este principio nos desafía a superar las barreras de la indiferencia y a sumergirnos en la experiencia emocional de los demás. Marco Aurelio nos impulsa a reflexionar sobre la naturaleza común de nuestros sufrimientos, recordándonos que la compasión hacia otros comienza de verdad cuando dejamos de buscar lo que nos hace diferentes y empezamos a reconocer lo que todos compartimos. La práctica de la empatía no solo nutre nuestras relaciones, sino que también nos lleva a un entendimiento más profundo de la condición humana. Séneca nos inspira al expresar que nuestro deber es estar presentes ante los que sufren y aliviar sus penas con palabras y con hechos. La empatía, en este sentido, se convierte en la puerta hacia una conexión genuina y compasiva con nuestros semejantes.
Epicteto, con su sabiduría, nos guía al reconocer que primero debemos aprender a ser algo para nosotros mismos y luego ser algo para los demás. La empatía, en su esencia, nos invita a ir más allá de nuestras propias experiencias y a sumergirnos en el mundo emocional de los demás, comprendiendo sus alegrías y penas como si fueran propias. Este principio nos desafía a trascender las barreras de la indiferencia y a nutrir la conexión genuina con aquellos que nos rodean. Marco Aurelio nos impulsa a reconocer lo que todos compartimos, empezando por nuestras vulnerabilidades y luchas comunes. La compasión, en este sentido, se convierte en un acto de reconocimiento mutuo. Principio 12. La aceptación como puente hacia la paz interior. En el 12º pilar de la filosofía estoica, nos sumergimos en la sabiduría de la aceptación como puente hacia la paz interior. Este principio nos invita a abrazar la realidad tal como es, liberándonos de la lucha constante contra lo incontrolable y permitiéndonos encontrar la serenidad en medio de las circunstancias cambiantes. Epicteto, maestro estoico, nos guía al expresar que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. La aceptación nos desafía a dejar de resistirnos a lo inevitable y a encontrar la paz en la sabiduría de discernir qué está en nuestro control y qué no. Este principio nos invita a cultivar una mentalidad que abraza tanto los momentos de dicha como los desafíos inevitables. Séneca nos impulsa a entender que no podemos esperar que la vida sea justa, pero aún así debemos esforzarnos por actuar con justicia. La aceptación nos permite responder con ecuanimidad a las inevitables fluctuaciones de la existencia. La práctica de la aceptación nos lleva a liberarnos de la carga de las expectativas no cumplidas y a encontrar la paz interior en la aceptación serena de lo que es. Marco Aurelio nos inspira al recordarnos que no puedes tener un impacto en eventos externos, pero puedes tener un impacto al elegir cómo responder a esos eventos. La aceptación, en este sentido, nos empodera para dirigir nuestras respuestas desde un lugar de paz interior. Principio 13. La paciencia como aliada en la transformación. En el 13º pilar de la filosofía estoica, nos sumergimos en la valiosa lección de la paciencia como aliada en la transformación. Este faro nos enseña que el proceso de crecimiento y cambio requiere tiempo y paciencia, y que el viaje hacia la autotransformación es tan importante como el destino final. Epicteto nos guía al recordarnos que es imposible que un hombre aprenda lo que piensa que ya sabe. La paciencia nos invita a reconocer que la evolución personal es un viaje constante, donde cada experiencia, incluso las difíciles, contribuye a nuestra madurez y sabiduría. Este principio nos desafía a cultivar la paciencia tanto con nosotros mismos como con los demás. Séneca nos insta a entender que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La paciencia nos invita a apreciar cada momento del viaje, a aprender de las pausas y a entender que el tiempo no es un obstáculo, sino un aliado en nuestro crecimiento. La práctica de la paciencia nos lleva a abrazar la incertidumbre con serenidad y a confiar en que con el tiempo floreceremos como seres más fuertes y sabios. Marco Aurelio nos inspira al expresar que la naturaleza no se apresura, pero todo se logra. La paciencia, en este contexto, se convierte en una aliada poderosa en nuestro proceso de transformación interior. Principio 14. La integridad como cimiento de la autenticidad. En el 14º pilar de la filosofía estoica, nos sumergimos en la trascendental enseñanza de la integridad como cimiento de la autenticidad. Este faro nos guía hacia la comprensión de que vivir con integridad implica alinearse con nuestros principios más profundos y que la autenticidad es la senda hacia una vida verdaderamente significativa. Epicteto nos ilumina al expresar que es más necesario que uno sea coherente consigo mismo que con cualquier otra cosa.
La integridad nos insta a mantener la coherencia entre nuestras palabras y acciones, a ser fieles a nuestros valores más allá de las circunstancias cambiantes. Este principio nos desafía a vivir con autenticidad, a rechazar las máscaras que a menudo usamos para complacer a otros o para encajar en expectativas externas. Séneca nos impulsa a comprender que es mejor caer en manos de un enemigo que en manos de tu propia promesa que no se ha cumplido. La integridad nos convoca a ser leales a nosotros mismos, incluso en los momentos más difíciles. La práctica de la integridad nos lleva a cultivar la honestidad, la transparencia y la congruencia en todas nuestras acciones. Marco Aurelio nos inspira al recordarnos que un hombre se mide por la naturaleza de sus pensamientos. La integridad, en este sentido, se convierte en el reflejo de la pureza de nuestros principios internos. Principio 15. La humildad como faro de crecimiento continuo. En el 15º pilar de la filosofía estoica, nos sumergimos en la trascendental enseñanza de la humildad como faro de crecimiento continuo. Este principio nos guía hacia la comprensión de que el camino de la sabiduría implica reconocer nuestras limitaciones, aprender de cada experiencia y cultivar una disposición constante para el crecimiento. Epicteto nos ilumina al expresar que es imposible aprender aquello que uno cree que ya sabe. La humildad nos invita a abrirnos a nuevas perspectivas, a reconocer que siempre hay más por descubrir y que cada encuentro, ya sea agradable o desafiante, es una oportunidad para aprender. Este principio nos desafía a liberarnos del orgullo que nos impide reconocer nuestras debilidades y a abrazar la idea de que el conocimiento es un camino continuo. Séneca nos impulsa a comprender que no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. La práctica de la humildad nos lleva a ser conscientes de nuestras imperfecciones y a aceptarlas como parte intrínseca de nuestra humanidad. Marco Aurelio nos inspira al recordarnos que la verdadera grandeza está en ser, en la más estricta acepción, lo más simple posible. La humildad, en este sentido, se convierte en el faro que nos guía hacia la grandeza auténtica, basada en el reconocimiento de nuestras limitaciones. Principio 16. La gratitud como faro de plenitud. En el 16º y último pilar de la filosofía estoica, nos sumergimos en la poderosa enseñanza de la gratitud como faro de plenitud. Este principio nos guía hacia una comprensión profunda de que la gratitud es la clave para experimentar una vida plena y satisfactoria. Epicteto nos ilumina al expresar que solo hay una manera de felicidad y esa es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. La gratitud nos invita a dirigir nuestra atención hacia lo que tenemos en lugar de preocuparnos por lo que falta, creando así un espacio para la plenitud y la serenidad interior. Este principio nos desafía a cultivar un corazón agradecido, incluso en medio de las adversidades. Séneca nos insta a comprender que a veces incluso vivir es un acto de coraje. La gratitud nos permite apreciar la vida en todas sus facetas, reconocer la belleza en la simplicidad y encontrar gozo en los momentos cotidianos. La práctica de la gratitud nos lleva a enfocarnos en lo positivo, a reconocer las bendiciones, por pequeñas que sean, y a adoptar una perspectiva que enriquece cada experiencia. Marco Aurelio nos inspira al recordarnos que la felicidad no consiste en adquirir y disfrutar, sino en no desear nada, en no estar preocupado por las cosas. La gratitud como faro de plenitud nos guía hacia una vida donde la apreciación constante nos permite experimentar la riqueza de cada momento. Sigamos explorando estos principios estoicos, descubriendo cómo la gratitud nos conduce hacia una existencia plena de significado y alegría. Continuemos nuestro viaje hacia la plenitud y la auténtica felicidad. Amigos estoicos, hemos llegado al final de este viaje enriquecedor,
a través de los 16 principios estoicos que pueden transformar tu vida. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a dar el siguiente paso en este camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. En tu pantalla verás 2 videos cuidadosamente seleccionados que complementarán a la perfección lo que hemos explorado hoy. Uno de ellos profundiza en las prácticas diarias de la filosofía estoica, mientras que el otro te llevará a descubrir cómo aplicar estos principios en situaciones cotidianas. Para seguir absorbiendo esta sabiduría atemporal, elige uno de los 2 videos y sumérgete aún más en el mundo transformador de la filosofía estoica. Haz clic en el enlace que aparece en pantalla y prepárate para continuar este viaje hacia una vida más plena y sabia. Recuerda suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Deja tu me gusta si estas enseñanzas resuenan contigo. Comenta compartiendo tus pensamientos y experiencias. Y por supuesto, comparte este video con aquellos que también buscan la sabiduría estoica. Agradezco tu compañía en este viaje y estoy emocionado por lo que está por venir. Hasta el próximo encuentro, amigos estoicos.